Hola chicos y chicas de Pensemos Siglo XXI. Bien, hoy nos convoca lo que es un circuito serie, pero lo vamos a relacionar a partir de una variable, la ley de Ohm, que es la intensidad de corriente con la estructura del átomo. De esa manera entonces relacionamos el comportamiento de un conductor eléctrico. Bien, miremos la animación. En esta animación se observa con claridad que los que se mueven son los electrones, son los que poseen el movimiento, o sea, pueden hacer desplazamientos alrededor del núcleo, encontrando los que están más cerca del núcleo o los más alejados, como tal que determinan mejores conductores o aislantes. Con respecto a la carga, el electrón se identifica con una carga negativa y el protón con una carga positiva en el núcleo del mismo. Nos interesa concentrarnos en la unidad de medida de la carga eléctrica. La unidad de medida de la carga eléctrica es el coulomb, que se identifica con la letra C mayúscula. Antes de pasar a la relación de los electrones dentro de un circuito, miremos cuáles son los componentes de un circuito eléctrico básico. Como primer componente tenemos la batería o fuente de poder o de energía o también la fuente de trabajo. Dicha fuente se conecta a través de los hilos conductores y en medio de estos hilos conductores encontramos resistencias. Para nuestro caso son resistencias luminosas o lámparas. Todo el circuito es controlado por un switch o interruptor que cierra o abre el mismo de acuerdo a la necesidad. El diagrama esquemático o plano electrónico del circuito anterior está regido por una simbología ya universal, donde la fuente de poder se identifica como E, los resistores como una R y el interruptor como la S. Bien, miremos un montaje de un circuito de 4 lámparas. Hemos tomado una comparación de 2 contra 4 para nuestra situación. Miremos el caso 1, las 4 lámparas. Al energizar el circuito, entonces, desde la fuente de poder, en el lado negativo de la fuente o cátodo, se comienzan a desplazar los electrones a través del hilo conductor, pasando también a través de las lámparas como tal, y llegando al lado positivo de la fuente de poder, que es el lado que posee menos electrones. Observen la baja luminosidad que presentan las lámparas y el lento movimiento de los electrones. Hagamos la comparación ahora con un montaje de un circuito de 2 lámparas. Se energiza el circuito como tal y a partir de la fuente de poder, nuevamente del lado negativo o cátodo, comienzan a avanzar los electrones, o sea, las cargas negativas a través del hilo conductor, ¿sí? Y se observa que la velocidad de los electrones es mayor que cuando teníamos 4 lámparas, perdón. De la misma manera se observa la luminosidad de estas 2 lámparas. ¿Sí? Es mucho más intensa que cuando teníamos las 4 lámparas. Con base en esto, entonces podemos determinar que un circuito eléctrico no es más que el movimiento de cargas negativas saliendo del cátodo de la fuente hacia el lado positivo de la fuente o ánodo, que es el lugar donde se encuentra menor cantidad de electrones. De manera tal que dicho movimiento de electrones no es más que la intensidad de corriente I, y se mide en amperios. Pero el amperio lo podemos expresar a partir de la magnitud de carga eléctrica y a partir del tiempo. Entonces, cuando nombramos que en el circuito, por ejemplo, hay 2 amperios, lo que significa es que 2 coulombs pasan durante un segundo por un punto del circuito.
Si ustedes observan, el circuito tiene un único camino. Por lo tanto, si en este punto hay 2 amperios, en este punto también habrán los mismos 2 amperios. Dicho de otra manera, 2 amperios que salen del lado negativo de la fuente son los mismos 2 amperios que van a llegar al lado positivo de la misma. Ahora bien, miremos o confrontemos los dos circuitos vistos con anterioridad. El circuito de las 4 lámparas y el circuito de las 2 lámparas para ir obteniendo conclusiones. A más lámparas, menos luminosidad. A más lámparas se aumentó la longitud del hilo conductor y en un momento dado podríamos hablar de un hilo conductor de menor diámetro, de manera que en todo el circuito se tiene menos movimiento de carga, de manera tal que esto origina menor cantidad de corriente, lo que significa menos amperaje. A menos lámparas tendremos mayor luminosidad, menor longitud del hilo conductor, mayor diámetro en el mismo y por lo tanto mayor movimiento de las cargas, originando una mayor cantidad de corriente o mayor amperaje. Frente a eso, entonces confrontemos lo visto anteriormente con dos preguntas saber 11. En la primera, se tiene un circuito en serie con 3 lámparas conectadas a una fuente de poder y se hace una caracterización de un bombillo por el otro. Se sugiere, amigo estudiante de Pensemos, haga una pausa aquí en el video para que lea la pregunta y escoja la opción que crea conveniente. En el siguiente interrogante, otra pregunta prueba saber, de igual manera se tiene un circuito, ¿sí?, en donde se quiere averiguar una resistencia, pero esa resistencia se da a partir de una tabla que ilustra la situación de dicha resistencia de acuerdo a su material. De igual manera que en la pregunta anterior, haga una pausa en el video y responda también de acuerdo a la opción que crea conveniente. Muy bien, chicos y chicas de Pensemos Siglo XXI, quedamos guapes.